Listo, ya estoy empezando a grabar. Comparto la pantalla. Start broadcast. Bien, y ahora estoy con audio, así que no hay problema. De acuerdo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, la clase de hoy, que es la clase número 3, vamos a estudiar las relaciones métricas. Saltemos directamente al objetivo. El objetivo que sale en la clase es reconocer relaciones métricas entre ángulo central y uno inscrito que subtiende el mismo arco. Entonces, aquí, queridos estudiantes, lo principal es que ustedes entiendan que hay dos conceptos. Ángulo central es uno y el otro es ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Dos tipos de ángulos, pero que ambos se relacionan entre sí cuando subtienden el mismo arco, o sea, ambos ángulos llegan al mismo arco de circunferencia. Cuando eso ocurre, hay una relación especial entre ambos ángulos. ¿De acuerdo? Pero solamente cuando subtienden el mismo arco. Si no, entonces en ese caso no están relacionados. Por ejemplo, en este caso de acá, veamos lo que nos dice. Determinar cuál de los ángulos corresponde al ángulo inscrito y al ángulo central. El primero es GVH. GVH, si nosotros seguimos con el lápiz morado, GVH. Fíjense que el ángulo siempre queda en la letra del medio. En este caso es la letra V. Ese ángulo de ahí se llama ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Y lo podemos saber porque el ángulo queda justamente ubicado en el borde de la circunferencia, no en el centro. Mientras, vamos a dejarlo pintadito para que se sepa que ese es el ángulo inscrito, mientras que el ángulo central pasa por el centro. Por ejemplo, E o F, el ángulo se encuentra acá y pasa justamente por el centro de la circunferencia, por tanto este es el ángulo del centro o central, ¿de acuerdo? Porque pasa por el centro de la circunferencia, o sea, ahí tenemos el haz ahora, identificado cuáles son los ángulos. Quiero que antes de avanzar se den cuenta de lo siguiente. Esos dos ángulos no subtienden el mismo arco, por tanto, no están relacionados, pero si el ángulo V fuera así, como lo estoy haciendo con el puntero láser, fíjense que ahí ambos llegan hasta este mismo arco. Por tanto, ambos, en ese caso, sí estarían relacionados, y hay una relación que vamos a comenzar a ver ahora, durante esta clase, que diferencia o que nos indica cómo se relaciona el uno con el otro. Entonces, veamos cuál es. Aquí está el nuevo concepto para esta clase. Medidas de los ángulos central e inscrito. Acuérdense que el ángulo central, que está en el centro, el ángulo inscrito es el que está en el borde de la circunferencia. Y esto es válido solamente cuando tienen el mismo arco. Si no tienen el mismo arco, entonces lamentablemente no se cumple esta relación, ¿vale? Entonces veamos. Aquí dice la medida, aquí estoy leyendo acá. La medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo AOB, o sea, este ángulo de acá, dividido en 2. Esa es la relación. ¿Por qué? Bueno, sucede que si ustedes sacan la cuenta, hacen cálculos aquí, pueden darse cuenta con un transportador que siempre se va a cumplir que cuando ambos llegan al mismo arco, ya vamos a verlo con colores, se cumple que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del centro. Entonces voy a ir pintando uno por un ángulo del centro, que vale alfa, que está acá, llega a este arco que voy a pintar en amarillo. Amarillo dije. Llega a ese arco, AB. Y si ahora yo pintara el ángulo inscrito,
Fíjense que llega al mismo arco AB, ¿sí? Y como subtienden el mismo arco, se cumple la relación de que S mide la mitad del arco del centro. O si lo digo al revés, el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito cuando subtienden el mismo arco. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, se demuestra haciendo geometría, básicamente, o midiendo con un transportador, por supuesto. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que nos quedemos con este concepto. Esos dos ángulos están relacionados y uno es el doble del otro y por tanto nos permiten hacer cálculos cuando conocemos el uno o el otro. Bien, vamos a aplicar este contenido. Por ejemplo, aquí nos dicen, determina la medida del ángulo ACB. Para que no nos estemos perdiendo, yo voy a estar pintando todo el rato los ángulos que nos piden. Por ejemplo, ACB. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo este ángulo X que está acá. Vamos a calcular esa X. Como la X es un ángulo inscrito, entonces ya sabemos que es la mitad del ángulo del centro. El ángulo del centro es 108. Y subtienden el mismo arco, ¿verdad? De hecho, lo voy a pintar en verde el arco para que se vea que ambos ángulos llegan ahí al mismo arco. Y bueno, el cálculo es sencillo. La mitad de 108, la mitad de 100 es 50, la mitad de 8 es 4, o sea, esto es 54 grados. Ejercicio listo. ¿De acuerdo? Entonces, si uno maneja bien el concepto de ángulo inscrito, ángulo del centro, estos ejercicios deberían ser bastante rápidos, por así decirlo. Veamos el siguiente. Determina la medida del ángulo BAC. O sea, ahora pinto el BAC. Nos están pidiendo la medida de acá, de este ángulo que estoy pintando en verde. Llamémoslo alfa. Nos están pidiendo cuánto vale alfa. Pero nosotros sabemos que alfa tiene que ser la mitad del ángulo del centro. Y ahí nos dicen X, que es el ángulo del centro, vale 164 grados. O sea, alfa es 164 grados dividido en 2. ¿Y por qué se cumple eso? Bueno, porque subtienden el mismo arco. Entonces yo aquí pinto el arco con color morado y se ve que ambos ángulos llegan al mismo arco. Entonces, ¿cuál es la mitad de 164? La mitad de 160 es 80, la mitad de 4 es 2, o sea, esto es 82 grados. Ejercicio listo. Siguiente. Práctica guiada. Determinar el valor de X dado que AD es diámetro. Bien. Este ejercicio es un poco más difícil, es un poco más desafiante. Vamos a ver por qué. Vamos pintando con color. Primero, lo más importante, fíjense que AD es una línea recta. ¿Y qué ángulo yo veo ahí en AD? Bueno, veo este ángulo de acá. Alfa más alfa más alfa. O sea, 3 veces la letra alfa. Bueno, uno de los primeros conocimientos que nosotros tenemos que tener es que en cualquier línea recta el ángulo es de 180 grados, o sea, un ángulo extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que alfa más alfa más alfa, o sea, 3 veces alfa es igual a 180 grados. Y por lo tanto, alfa, si yo lo despejo, es 180, el 3 pasa dividiendo, y 180 dividido en 3 es 60 grados. O sea, ¿cuánto mide alfa? Alfa mide 60 grados. Despejé mi primera incógnita. Bien, entonces eso es bueno, porque ahora que ya alfa lo conozco, puedo empezar a pensar cómo calcular la X. Fíjense, la X, que es lo que nos preguntan aquí arriba, determina el valor de X. Está acá arriba, es un ángulo inscrito. Ahí está, esa es la X. ¿Y qué arco subtiende? Bueno, subtiende el arco que va desde la letra A hasta la letra C. Perfecto, súper bien. Entendemos eso. Pero ahora tenemos que ver qué ángulo del centro va desde la letra A hasta la C, solo hasta la C.
Entonces vamos a cambiar un poquito el color, vamos a poner un color más anaranjado. Y vamos a ver, si yo voy desde la letra A, centro, hasta la letra C, fíjense que el ángulo alfa que estoy usando no son los 3 alfa. En verdad estoy usando solamente 2 de los 3 alfa. O sea, 60 más 60. 60 más 60. ¿Cuánto mide el ángulo del centro que va de A hasta C? 60 más 60, o sea, 120. Y nos preguntan por X. ¿Cuánto vale X? Bueno, X es la mitad del ángulo del centro. Ya dijimos que era 60 más 60. 120 dividido en 2. Es decir, 60 también. Y ahí está resuelto el ejercicio. Este ejercicio es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque involucraba 2 cálculos. Primero, calcular cuánto valía alfa y después darse cuenta de cuál era el ángulo del centro que va desde A hasta C. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Con colores. Quiero que lo tengan muy en cuenta, que destacar aquí es importante porque nos permite rápidamente ir identificando desde dónde hasta dónde va el ángulo. Aquí nos indican que en 30 minutos trabajemos en la guía. Voy a resolver la guía, pero primero vamos a hacer el ticket de salida para no tener que volver a esta clase. Entonces, último ejercicio de esta clase, el ticket de salida nos dice lo siguiente: calcular el valor de alfa. Alfa está aquí arriba, es un ángulo inscrito, por tanto, vale la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. ¿Qué arco? El arco que va desde la letra B hasta la letra C. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, aquí está clarito, ¿no? 120 grados, nos lo dice. Entonces, alfa, 120 a la mitad, dividido en 2, es decir, 60 grados. Alfa vale 60 grados. Súper bien, súper bien. Pasemos a la guía de ejercicios. Haciendo la guía de ejercicios vamos a poder fijar todos estos conceptos nuevos para ir entendiéndolos y no olvidarlos más. Bueno, vamos con el primero. Determina la medida del ángulo BAC si se sabe que el X vale 164. Bueno, nuevamente volvemos a pintar BAC. Ahí está este angulito de acá, BAC. Como es inscrito, vale la mitad del centro. Alfa, llamémoslo alfa, es la mitad de X. X dividido en 2. ¿Pero cuánto vale la X? Ah, 164. Lo dice el enunciado. Y la mitad de 164, bueno, ya lo habíamos dicho antes, 82 grados. Ejercicio listo. Segundo, determina la medida de ACB. Bien, vamos de nuevo. ACB es este que está acá. Es la X que está ahí, que subtiende el arco que está en verde, desde A hasta B. Fíjense que la X y el del centro llegan a los mismos puntos, a y a B. Por tanto, yo puedo decir con toda confianza, X es 108, el ángulo del centro, dividido a la mitad. La mitad de 108, 54 grados. Ejercicio resuelto. Siguiente. Vamos a volver al color morado. Determina la medida del ángulo ACB. ACB. Este ángulo que está acá, llamémoslo X. Y bueno, ¿qué ángulo subtiende? Lo pintamos en color celeste para que se vea clarito, desde A hasta B. Llega a los mismos puntos del ángulo del centro, ¿cierto? Del ángulo de 152. Por tanto, yo nuevamente puedo decir
X es la mitad de 152 porque llegan a los mismos puntos. ¿Cuál es la mitad de 152? Bueno, la mitad de 150 es 75. La mitad de 2 es 1. Entonces 75 a 1, 76 grados. Listo el ejercicio 3. Ejercicio 4. Fíjense que el ejercicio 4 es exactamente el mismo, exacto, igual, idéntico que el que hicimos antes en la clase. Esto de acá es una línea recta, alfa más alfa, 3 alfa. Por tanto, 3 alfa es 180. Todo ángulo extendido vale 180. Esto nos permite saber de inmediato que alfa es 180 dividido en 3, o sea que alfa es 60 grados. Eso es lo primero que tenemos que calcular, cuánto vale el alfa. Ahora que ya sé cuánto vale el alfa, borramos aquí y pintamos lo que realmente nos interesa a nosotros. Calcular la X que está ahí arriba. Esa X que está ahí arriba, para calcularla tenemos que fijarnos muy bien desde dónde hasta dónde llegan los ángulos. Fíjense que solamente estos dos alfa que están aquí llegan a esos puntos. ¿Y cuánto valen esos dos alfa? 60 y 60. O sea, en total valen 120. ¿Cuánto vale la X entonces? X es igual a 120 dividido en 2, la mitad, 60 grados. Así de rápido se puede calcular manejando muy bien el tema del dibujo. Siguiente ejercicio, número 5. Determine el valor de gamma dado que AB es diámetro. Entonces primero pintamos AB para mirarlo bien. AB parte acá en A, va en B y tiene un ángulo de 180 grados. Ahora quiero que nos demos cuenta de algo. Gamma está acá arribita y llega a los mismos puntos. O sea, gamma tiene que ser la mitad de ese 180 porque llega justo a los mismos puntos. Y la regla siempre se cumple. O sea, gamma 180 dividido en 2, 90 grados. Gamma vale 90 grados. Siguiente ejercicio. Determine la medida de BOC. Ya, aquí cambia un poquito el ejercicio porque ahora nos están preguntando BOC. Ahora nos están preguntando por el ángulo del centro. ¿Y qué sabemos del ángulo del centro? Que es el doble del ángulo inscrito cuando subtienden el mismo arco. O sea, alfa es el doble, 2 por 50. ¿Por qué? Porque llegan a este mismo arco que estoy pintando en amarillo. Y 2 por 50, 100 grados. Ejercicio resuelto. Pregunta 7. Calcular el arco del sector circular demarcado sabiendo que el perímetro de la circunferencia es 30. Ya, este ejercicio es entretenido. Entretenido en el sentido de que aplicamos lo que estamos aprendiendo ahora, pero también aplicamos lo que estábamos aprendiendo de la clase 1. ¿Qué nos dijeron en la clase 1? El sector circular, cuando tengo un pedacito, se divide en el arco más los radios. En este caso solo me importa saber el arco, porque lo que me están preguntando aquí es calcular el arco. ¿Cómo lo calculo rápidamente? Bueno, para calcular el arco, tienen que apoyarse de lo que yo ya les enseñé. Aplicar la fracción que decía ángulo dividido 360 multiplicado por 2 por pi por r. Pero, ¿qué es 2 pi r? Esto, estudiantes, es el perímetro.
¿Y cuánto vale el perímetro de la circunferencia? 30. Aquí lo dice. Por tanto, si yo le pongo números ahora a esto, sería el ángulo 120 dividido 360 multiplicado por el perímetro, que es 30. Simplifico la fracción, 120 dividido 360 es 1/3 por 30. ¿Y cuánto es 1/3 por 30? ¿O 30 dividido 3? 10. O sea, el arco vale 10. Y ahí tenemos el valor del arco de circunferencia. Vale 10 centímetros. O sea, esta medida es 10. Súper bien. O sea, si empezamos a combinar los conceptos que ya conocemos, sale relativamente rápido. Siguiente. Calcula el arco del sector circular demarcado sabiendo que el perímetro vale 20. O sea, nuevamente me piden el arco. El arco es este pedacito que está de aquí de A hasta B. ¿Cómo lo calculo? Nuevamente misma fórmula. Arco es igual ángulo partido 360 multiplicado por el perímetro, que es 2πr. Si reemplazo los números, esto sería 72/360 multiplicado por 20. Simplifiquemos. 72 dividido 360 es 1/5. Y esto multiplicado por 20. 20 dividido 5 es 4. O sea que el arco vale 4 centímetros. Y con eso el ejercicio está resuelto, más que resuelto. ¿Cuánto mide este arco entonces de aquí? Mide 4 centímetros. Siguiente ejercicio. Calcula el arco del sector circular demarcado, sabiendo que el perímetro es 16. Nuevamente, mismo caso. El arco va a estar dado por lo siguiente. Arco. Ahora no le voy a poner la fórmula, son los números. 45 dividido 360, ese es el ángulo, partido 360, multiplicado por el perímetro que es 16. 45 sobre 360 se simplifica y da 1/8 por 16. 16 dividido 8, 2. O sea, ¿cuánto vale el arco? 2. Ahí ya tenemos el valor del arco, 2 centímetros, porque todo estaba en centímetros. Súper bien. Y finalmente, calcular el arco del sector circular demarcado sabiendo que el perímetro es 6. Último ejercicio, es idéntico a los anteriores, ahora lo pinto en amarillo. ¿Cuánto vale el arco? Fracción, que es 120 sobre 360, multiplicado por el perímetro que es 6. 2pi por r vale 6. Entonces, 120 dividido 360, simplifico, es 1/3 por 6. Y 6 dividido 3, 2. O sea, ¿cuánto vale el arco? 2 centímetros. Esto vale 2. Ticket de salida, el mismo de la clase. Determinar el valor de alfa. Bueno, volvemos a lo que ya sabemos. Alfa está ahí arribita. Y como es un ángulo inscrito, es la mitad del ángulo del centro. Por tanto, alfa es 120 dividido en 2, la mitad, 60 grados. Y con eso la guía está resuelta. Espero de todo corazón de que hayan entendido bien cómo ir haciendo cada uno de los ejercicios y cuál es el método más rápido o sencillo para poder abordar cada uno de estos ejercicios. ¿Sí? Detengo la grabación.